Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Primer programa del año. Estamos comenzando acá en vivo, casi las 10 de la noche en la República Argentina. Vamos a tener un programa especial. Especial primero porque nuestros columnistas están de vacaciones, les mandamos un beso a los tres. Están disfrutando un merecido descanso, por supuesto. Y especial también porque esta noche vamos a hablar mano a mano. Vamos a hacer una entrevista uno a uno con una de las personalidades políticas más importantes de los últimos tiempos y que más peso y gravitación ha tenido en las últimas elecciones. Y además es una persona con la que se puede hablar en profundidad de los problemas de la Argentina. No solamente de la coyuntura, no solamente de los grandes temas del día que involucran a la economía, a la política, a la justicia, sino también a la profundidad de qué es lo que le pasó a la República Argentina en estos años y por qué nunca podemos crecer. Por qué todo el tiempo estamos maldiciendo las oportunidades desaprovechadas que tiene la Argentina a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Ha escrito varios libros y lo explica mejor que nadie. Estoy hablando de Martín Lustó, que está aquí sentado con nosotros en el programa. Martín, gracias por venir. ¿Cómo estás, Diego? Ahora vamos a charlar en un ratito de todo con Martín Lustó. De lo que está pasando hoy, hay mucha información económica. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con el dólar en la República Argentina? ¿Qué pasa con la deuda? ¿Hay o no hay un programa económico del gobierno de Alberto Fernández? ¿Están haciendo las cosas bien? ¿Les está saliendo bien el plan? Bueno, en un ratito vamos a conversar de eso, pero por supuesto mucha información y opinión y análisis sobre lo que está pasando con Alberto Nisman, el fiscal Alberto Nisman, que otra vez vuelve a ser protagonista en la República Argentina. Decimos nosotros, 5 años después, siguen matando a Nisman porque sigue involucrado en el barro de lo peor de la política argentina, de las contradicciones, de los cambios de opinión, de las manipulaciones, de las interferencias con la justicia. En un rato vamos a estar conversando de todo esto, así que programa importante, estamos en vivo, primer programa del año, así comienza Ya Somos Grandes. Muy bien, arrancamos entonces con esto que estábamos mencionando recién. 5 años después lo siguen matando a Nisman. ¿Por qué? Porque se trata una vez más de la política, de lo peor que tiene la política argentina. Del barro, de la grieta, de la contradicción, de la manipulación, involucrados en una de las causas más sensibles que tiene la República Argentina y otra causa donde se consagró o todavía está consagrada la impunidad y donde el poder político, lejos de querer colaborar para el esclarecimiento del asunto, hizo todo lo posible para que nada se supiera sobre quién mató a Alberto Nisman aquel enero de hace 5 años cuando el país quedaba absolutamente conmocionado. Hay mucho material histórico que queremos compartir con ustedes, pero saben que toda esta conmoción surge por un documental que se estrenó el día de ayer en la plataforma Netflix. Por supuesto, todos saben que estamos hablando de ese documental y que generó, por supuesto, muchísimas repercusiones. Pero antes de meterme con el tema, quiero hacer una aclaración que me parece importante a esta altura para entender un poco cuál va a ser el debate y cuál va a ser la posición que tiene este programa al respecto. Primero, poco importa cuál sea la conclusión del documental que publicó ahora Netflix sobre Alberto Nisman. Finalmente es un documental. No importa si este documental concluye diciendo que Alberto Nisman lo mataron. No importa si concluye diciendo que Alberto Nisman se suicidó. O si fue abducido por extraterrestres. O si es una conspiración de los grandes medios de comunicación y los grupos concentrados. Da igual. Finalmente, como todo documental, es la posición del documentalista, es la posición del director que tomó este caso y lo quiso llevar adelante con su mirada, con su visión y con toda la prueba que pudo ir consiguiendo y con todo el material. La mayoría del material de este canal, de TN, porque aquí se hizo la última entrevista con vida del fiscal Alberto Nisman, donde explicaba con lujo de detalles toda la denuncia que iba a hacer algunos días después en el Congreso de la Nación. Finalmente su vida terminó de manera trágica unas horas antes de que pudiera presentarse. ¿Se acuerdan? Con tanto revuelo decían que a Nisman le iban a ir con los tapones de punta, que no lo iban a dejar hablar, que no lo iban a dejar expresar. Diana Conti, me acuerdo, en aquel momento diputada nacional, con muchísima virulencia también con respecto al fiscal Nisman, que apareció muerto en su departamento y hoy, según dice la justicia, había sido en ese momento asesinado y sigue la investigación. Vamos a compartir justamente ese material que, como te decía, nutre prácticamente todo el documental con aquí material de TN. Es la entrevista, la última entrevista, tal vez de las más importantes de la historia de esta señal de noticias, la que le hacía mi compañero Edgardo Alfano, Alberto Nisman, unas horas después de haber presentado la denuncia y unas horas antes, lamentablemente, de su muerte. Míralo.
Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. Dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. En noviembre del 2012 yo ya tengo escuchas donde ya se habla de un pacto de impunidad, pero no, porque por un lado hay que desinvolucrar a determinada gente, pero no alcanzaba con eso, había que crear una pista falsa. Contundente, absolutamente contundente. Este es el corazón de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que llegó a presentar en la justicia, pero que no llegó a presentar en el Congreso Nacional. Y que la justicia, más adicta a lo que en ese momento era el gobierno de Cristina, hizo lo imposible con el juez Daniel Rafecas a la cabeza para que nunca se investigara, para que ni siquiera se abriera la denuncia que había hecho el fiscal Nisman de un caso tan grave como era ni más ni menos que el encubrimiento del atentado más sangriento de la historia de la República Argentina y Latinoamericana, como fue la bomba en la AMIA. Saben ustedes que ayer sale este documental y rápidamente el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que es parte del documental de Netflix y que aparece en declaraciones de Fernández, llamó a los diferentes medios de comunicación más importantes de la Argentina, me refiero al diario Clarín, al diario La Nación, y él personalmente se encargó de decirle a los periodistas que su opinión había cambiado, que la opinión que está en el documental no es la misma que tiene ahora, porque ahora Alberto Fernández cree que Nisman se suicidó, ahora que es presidente y ahora que es el principal socio del lado político de Cristina Kirchner. Pero también aquí en TN, en este caso en una conversación con Nelson Castro, Alberto Fernández se refería a la relación que hay entre Cristina Kirchner, el atentado a la AMIA y la muerte de Nisman. Lo decía de esta manera, mirá. Cristina va a dejar su gobierno con 2 máculas indudables, que es el de haber hecho dictar 2 leyes para protegerse penalmente de 2 delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a Vudú, estatizando chicones. Y el segundo, el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán. Eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Yo le diría que en un caso estaríamos hablando en términos penales de un instigador, que es la presidenta, y estaríamos hablando en el otro caso de un autor directo, que es el que firma ese acuerdo. Este tape, esta entrevista es muy impactante y muy importante porque Alberto Fernández utiliza la frase delitos cometidos. Delitos cometidos. Así se refiere Alberto Fernández a lo que ocurrió con Amado Vudú y lo que ocurrió con el encubrimiento de la causa AMIA. Dijo máculas indudables con respecto a estas 2 cuestiones, refiriéndose a Cristina Kirchner, y después utilizó términos penales. Dijo que Cristina Kirchner era instigadora y que otros funcionarios eran los autores materiales. Directamente hablando en términos penales, el presidente Alberto Fernández es abogado y entiende de términos penales y no azarosamente dijo delitos cometidos y habló de instigadores y de autores materiales. Pero después hizo algunas otras declaraciones, abundó en el tema y Alberto Fernández decía lo siguiente. Fiscal Nisman, lo que tengo que hacer es sacarlo de la contienda política. Lo dice alguien que lo trató a Nisman hasta un día antes de su muerte. Con lo cual, lo que quiero es sacarlo de la contienda política. Si alguien lo mató, que se haga cargo de esa muerte. Ahí estaba Alberto Fernández en el espacio Clarín diciendo que había que sacarlo a Nisman de la contienda política y que si alguien lo había matado se tenía que hacer cargo de esa muerte. Pero ahora cambió Alberto Fernández. Lo que van a ver ya es un Alberto Fernández ungido por Cristina Kirchner, ya es el hombre que se iba a convertir unos meses después en presidente de la Nación y tenía una opinión totalmente diferente a la que venimos escuchando. Creo lo que está diciendo la justicia hoy en día, la prueba más contundente que fue un suicidio. ¿A ustedes no les llama la atención que 2 años después se haga una pericia ordenada por el Ministerio de Seguridad de la Gendarmería y la Gendarmería monte un espectáculo, un set, y llegue a conclusiones increíbles? Ahora, la verdad lo mejor sería que rápidamente se dilucide qué pasó con la muerte de Nisman y lo saquemos del escenario electoral. Respecto al pacto con Irán, dice y digo que fue un error garrafal del gobierno de Cristina.
Bueno, ahí ya fue cambiando la terminología, ¿no? De mácula indudable y delito cometido a error garrafal. Hay una diferencia importante, sobre todo porque no estamos hablando de la manera en la cual se procesa la inflación, si se emite o no se emite deuda, si se paga o no se paga un interés alto por las LELIQ. Estamos hablando directamente de crímenes impactantes, de crímenes prácticamente de lesa humanidad, de atentados, de encubrimientos. Era realmente un tema pesado. En aquel momento para Fernández eran delitos, ahora son errores garrafales. Hay más materiales, pero quiero simplemente plantear algunas cuestiones para entender un poco políticamente por qué hay tanto interés del presidente Alberto Fernández de plantear que Alberto Nisman se suicidó y de olvidar cuál había sido su posición histórica. Y además en este fragmento que escuchábamos recién, faltar a la verdad, porque Alberto Fernández dice que la principal hipótesis de la justicia es que Alberto Nisman se suicidó. Y eso no es cierto. El juez de la causa, Julián Ercolini, ratificó la conclusión de la Gendarmería en esa pericia tan importante a la que Alberto Fernández descalifica y dice que tiene conclusiones increíbles o imposibles de creer. Y además esa misma pericia fue ratificada por la Cámara en su momento, es decir, una segunda instancia volvió a confirmar el contenido de esa pericia importantísima. Y ahora, en la última semana, cuando la ministra de Seguridad, Sabina Federic, dijo que la iban a revisar desde el Poder Ejecutivo, la justicia una vez más volvió a sostener que la pericia había estado bien realizada y que no había absolutamente nada que volver a investigar ni que volver a mirar porque eso ya estaba absolutamente confirmado por la justicia. Justamente Sabina Federic había hecho estas declaraciones que vamos a compartir y después les cuento algo interesante. Escuchá. Con el sistema Nisman también empezamos a hacer una revisión, pero un poco más adelante, cuando tengamos un recambio de autoridades. Bueno, acá ocurre algo muy curioso, porque cuando Sabina Federic hace estas declaraciones diciendo que van a revisar la pericia de la Gendarmería, salieron en algunos medios notas periodísticas de algunas personas que cubren la actividad diaria de Alberto Fernández y que informan sobre las actividades del presidente, diciendo que Sabina Federic se había cortado sola, que Alberto Fernández estaba muy ofendido por lo que había dicho la ministra de Seguridad de la República Argentina, que él no compartía para nada esas apreciaciones y sin embargo ahora, unos días después, sale a ratificar y a confirmar las declaraciones de su ministra y a decir que le parece inverosímil la pericia de la Gendarmería. Esto, por supuesto, generó muchísimo revuelo. En su momento, las declaraciones de la ministra habían generado una carta muy conmovedora de la madre del fiscal Nisman, de Sara Garfunkel, que no solamente esa carta fue presentada públicamente, sino que además fue presentada por su abogado, el prestigioso exfiscal Pablo Lanuse, y lograron justamente una declaración judicial en la cual decía la justicia que no se iba a revisar esa pericia porque no correspondía y porque sobre todas las cosas no correspondía que un integrante del Poder Ejecutivo, como es un ministro de Seguridad, se estuviera metiendo, se estuviera involucrando en cuestiones vinculadas a la materia judicial. Sin embargo, y ahora, con el apoyo que tuvieron estas declaraciones que veíamos recién de la ministra de Seguridad, del propio presidente de la Nación, salió otro comunicado, y en este caso de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, cuyo presidente es un fiscal muy prestigioso también, como es el fiscal Carlos Rívolo, fiscal que casualmente investigó el caso Chicone, que dice que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación manifiesta su honda preocupación por las declaraciones públicas efectuadas por el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, a raíz de la investigación que se lleva a cabo con relación a la muerte del fiscal Alberto Natalio Nisman. Entiende esta asociación que esos cuestionamientos vertidos a través de los medios de comunicación sobre prueba pericial de la investigación sin sustento legal alguno, proveniente de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y no siendo por lo tanto parte de un proceso, no pueden dejar de ser interpretados como un intento de injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones. De allí que solicitamos la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetarse la división de poderes. Firma su presidente Carlos Rívolo y Susana Pernas, secretaria general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Este documento es muy importante, no solamente por la contundencia que tiene, sino porque da en la clave de algo que es muy importante y que también se contradice con lo que había planteado el presidente en su discurso inaugural en el Congreso cuando asumió el 10 de diciembre último. Alberto Fernández dijo que él venía a desterrar a las mafias judiciales,
a desterrar a los operadores judiciales, a terminar con esa Argentina donde el poder político se metía, opinaba y torcía y tergiversaba las investigaciones de la justicia, y a los poquitos días, 20 días, 22 días, ya estaba diciendo que él consideraba que la denuncia de Gendarmería no servía, cuando es una pericia que se había hecho con toda contundencia y con todo profesionalismo. Un datito, no se montó un set, como dice Alberto Fernández. Por primera vez en la historia de las pericias argentinas se reprodujo de manera espectacular y muy precisa la escena del crimen, el baño del fiscal Alberto Nisman. Se reprodujo, se volvió a construir y a partir de allí se hizo un análisis de las manchas de sangre que permitió llegar a esta conclusión. Bueno, esto es lo que dice el Ministerio Público Fiscal. Y hay algunos datos políticos también que son interesantes a la hora de entender esto. Fíjense que de los principales involucrados en esta situación, en el pacto con Irán, en la denuncia de Alberto Nisman, la mayoría de los más importantes ahora están en el gobierno. Fíjense ustedes, Juan Martín Mena, que en ese momento había sido uno de los redactores directamente del proyecto de memorándum con Irán, en ese momento era parte del Congreso de la Nación, después fue parte del grupo de espías del final del gobierno de Cristina Kirchner, ahora es el segundo hombre de importancia del Ministerio de Justicia de la República Argentina. Ex espía, ex autor o autor del pacto con Irán, ahora es segundo de justicia en la Argentina. Si un ex espía no es un operador judicial, se me ocurren pocos ejemplos más cercanos y contundentes, está en el Ministerio de Justicia ni más ni menos. Oscar Parrilli, uno de los denunciados por el fiscal Nisman, ahora está en el Senado de la Nación y es uno de los hombres de mayor confianza de Cristina Kirchner. Carlos Zanini, también involucrado en la denuncia, ahora es procurador del Tesoro. Esto significa que es abogado de todos, perdón, es jefe de todos los abogados del Estado. Carlos Zanini, como procurador del Tesoro, es jefe de todos los abogados del Estado. El juez Daniel Rafecas, que yo les contaba hace un ratito que fue el principal responsable de que la denuncia de Nisman nunca se investigara, ahora es propuesto por el gobierno de Alberto Fernández como Procurador General de la Nación. Sergio Berni, que fue una de las primeras personas en entrar a la escena del crimen y todavía está en discusión cuál fue su rol allí y por qué no se cumplió con ninguno de los protocolos habituales en este tipo de situaciones, ahora es ministro de Seguridad de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina Kirchner, la principal denunciada por Nisman, es vicepresidente de la Nación. Pero si además sumamos a esta hipótesis que te estoy planteando, de que Alberto Fernández dijo que se iban a terminar los operadores judiciales, pero está ocurriendo lo contrario, vemos que todo el tiempo aparecen informaciones que demuestran que Cristina Kirchner y Alberto Fernández, juntos, porque ya dijo Alberto Fernández que son lo mismo, él mismo lo dijo, involucraron a gente muy vinculada al gobierno de Cristina Kirchner en lugares claves de los procesos de investigación en la República Argentina. Cristina Camaño, que es una de las fiscales de justicia legítima más conocidas, va a estar al frente de la inteligencia, de la AFI, de la CIDE, del espionaje en la Argentina. Félix Kraus, que también es un fiscal de justicia legítima, un fiscal que siempre ha expresado su apoyo por Cristina Kirchner, va a estar al frente de la Oficina Anticorrupción. Daniel Rafecas, te lo decíamos, Procurador General de la Nación. Carlos Zanini, Procurador General del Tesoro, jefe de todos los abogados del Estado. Y en el Consejo de la Magistratura también pusieron a dos personas involucradas directamente con dos hombres muy importantes del círculo más íntimo de Cristina. El Consejo de la Magistratura es un lugar muy importante porque es el lugar que decide qué juez es enjuiciado y qué juez no. Decide quién juez puede ser nombrado y qué juez puede ser relevado de su cargo. Este es el contexto más allá del documental. Esto es lo que está pasando en la Argentina. En un instante conversamos de esto, de la economía de hoy y de lo que se viene en la Argentina con Martín Ustó, que está con nosotros. Ya venimos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Muy bien, ahí me estoy sentando, ya hice rápido, Martín, para venir hasta acá. Gracias por venir, ¿eh? Feliz año y feliz año a todos los televidentes. Feliz año para vos también. Fecha difícil para conseguir invitados, así que te agradecemos doblemente. Gracias, soy como tu sustituto del último momento. No, te invitamos con tiempo, te invitamos con tiempo. Pero tenía ganas, Martín, de tener una charla, como decía en el comienzo del programa, un poco más relajada. En general este programa tiene mucho contenido, hacemos entrevistas más cortitas, pero siempre que hablamos con vos en la radio o en algún otro programa de la tele, vos tenés siempre una mirada más general de la Argentina que me interesa que escuchemos también en este momento que siempre se hacen balances de lo que pasó y pensamos un poco en lo que viene. Pero antes de entrar en la economía, que es tu materia más importante,
Te quería preguntar por el fiscal Nisman. ¿Cómo viviste vos ese proceso en su momento? ¿Cómo estás viviendo todo este revuelo nuevo que estamos atravesando con el tema? A ver, me enteré cuando estaba de vacaciones, porque era para esta época, un poquito más adelante. Y fue un shock. Y a partir de ahí decidí la vuelta a Argentina. Siguiendo las noticias minuto a minuto como estaba viviendo todo el mundo. A mí me parece realmente increíble que a 5 años todavía estemos discutiendo qué pasó y que nos veamos obligados a manifestar nuestra opinión sobre lo que pasó en virtud de lo que cada uno recabe, en virtud de ver un documental, de leer las pruebas de la causa, de la propia acusación de Nisman. ¿Por qué digo que me parece increíble? Porque es una tira mucho más larga, ¿no? Es una muerte en donde hubo 2 pericias distintas que dijeron cosas contradictorias entre sí, pero además es el fiscal de la causa AMIA. Entonces, si yo miro qué es lo que pasó en su totalidad en la Argentina, el Estado, digo, con la falta de respuesta a una sociedad frente a, primero, un atentado a una embajada, ¿sí? En el 92, sin que nuestro servicio de inteligencia podían prevenir lo que iba a pasar. 2 años después, un atentado a la AMIA. Otra vez, la repetición de un objetivo, en un caso, un territorio extranjero en la Argentina, una embajada y la Mutual Judía. Otra vez, después del atentado anterior, después de los muertos, se repite lo mismo sin que nuestro servicio de inteligencia pudieran decir nada. Vemos el proceso judicial, el Estado argentino condenado por encubrimiento. Funcionarios públicos, incluido el juez, condenado por encubrimiento. Seguimos, aparece la denuncia de Nisman, que todavía en términos de la denuncia per se poco hablamos. Porque ¿sí? no se pudo abrir. Es muy impresionante. Y después fallece Nisman. Y nuestro servicio de inteligencia, después de toda esa tira, no le pueden decir a la presidenta en ese momento, Nisman está deprimido y se va a suicidar, o hay un grupo comando que lo quiere asesinar. Entonces la pregunta es con respecto a qué es lo que nos provee el Estado a los argentinos en materia de cualquier cosa, desde la supervivencia hasta las certezas mínimas con las que tenemos que actuar como sociedad. 0. Y ahora es lo mismo, solo que ante la falta de respuesta del Estado, insisto, cada uno de nosotros se ve obligado a emitir una opinión y en este caso el presidente, dependiendo de la ola, ha emitido distintas opiniones, como también lo han hecho otros actores del sistema ¿Pero político. por qué crees, Martín, perdón, ¿no? Pero en términos políticos, ¿por qué crees, Martín, que Alberto Fernández se ve ahora obligado a salir a aclarar rápidamente cuál es su opinión, que tiene una opinión distinta de la que aparece en el documental? ¿Por qué de golpe se empieza a cuestionar una pericia de gendarmería desde la máxima autoridad? ¿Qué es lo que dice lo que dice la Asociación de Fiscales, ¿no? ¿Por qué la máxima autoridad del Ejecutivo está opinando o diciendo si la pericia es buena o es mala? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este contexto? ¿Es peligroso que haya esta intromisión? A ver, primero, yo creo que cuando uno carece de rumbo, y me parece que hay una gran parte de la dirigencia política que no sabe a bien a dónde quiere caminar, lo que hace es montarse sobre la última noticia de manera populista, de manera demagógica, que es de esta noticia, que es cuál es el mayor rédito que puedo sacar para mi espacio, mi crecimiento, mi imagen pública, mi posicionamiento. Creo que en su momento, él cuando estaba con el Frente Renovador y Massa estaba peleado con la expresidenta, prefirió tener una postura, la del documental y la que manifestó en la entrevista que le hizo Nelson Castro. Y ahora que ese espacio político es más amplio, que parece que zanjaron diferencias, emite otra opinión en función de su conveniencia dentro de ese ámbito. Yo eso lo entiendo, y la política, bueno, vos desde adentro, nosotros prácticamente de afuera, pero también muy cerca, siempre pasa eso, ¿no? Que se cambian opiniones y por ahí un día estamos hablando de un crimen, de un delito, ¿no? No, pero a ver, no es una discusión política, económica. Primero, me parece que son temas estructurales, ¿no? Hay una muerte, Ríbulo se refería a muerte, ¿sí? Insisto, tenemos 2 pericias, la última es la gendarmería, pero tenemos 2 pericias. Lamentablemente los argentinos todavía no sabemos qué pasó y muy probablemente por todo este manoseo, el día que la justicia determine qué pasó, la mitad de la población, el 30%, no lo vamos a creer. Ese es el estado en el que estamos viviendo. Entonces, no solamente con esto, sino con muchos otros temas. Me parece que la política toma posiciones de corto plazo sobre temas en lugar de pensar cuál es el diagnóstico que tiene sobre un montón de cuestiones y en virtud de ese diagnóstico, ¿a dónde quiere caminar? Una respuesta diferente, coincidente con ese diagnóstico ante los distintos problemas que nos traen a la política para resolver. En este caso, como te decía, bueno, el presidente cambió su opinión. Cambió su opinión porque está en un espacio político que ahora requiere que tenga una opinión más conciliadora con lo que han dicho otros actores dentro de su espacio político. A mí me da un poco de pena eso. Me da un poco de pena, primero porque hay una diferencia enorme entre el Frente de Todos y los otros espacios. Muchas veces entre el peronismo y el no peronismo, que es que al no peronismo se nos exige niveles de
llamada, no sé, coherencia interna mucho más importante que lo que se exige al peronismo. Nuestros votantes, y a mí me parece que está bien. Si yo he hecho, no sé, determinadas críticas a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, digo, bueno, estas se cumplieron, es decir, esto lo revirtieron y actuaron en función de esto ahora está mejor, sobre todo esto no tenemos acuerdo. Pero son críticas mucho más moderadas que las cosas que se han dicho, no sé, Kicillof a Massa, Massa a la expresidenta, el presidente a la expresidenta y su vicepresidenta. Y sin embargo, a la hora de armar una alianza, y yo decía, nosotros somos así y ya está, estamos juntos. Ya fue todo. Y no les exigimos un poquito más. ¿Por qué es importante el poquito más? Porque yo creo que la reacción frente a la coyuntura es mala, que el pragmatismo al extremo el pragmatismo sin un rumbo. Una cosa es ser pragmático en términos de entender las direcciones que existen para operar y llevar los acontecimientos o el Estado en aquella dirección, una sociedad. Conozco las restricciones que tenemos y vamos a cambiar de esta manera. Y otra cosa es el pragmatismo extremo en donde no tengo un rumbo definido. Y voy reaccionando. Bueno, esa falta de rumbo definido, esa falta de modelos, cosmovisiones, que la política ya no discute, son en gran medida lo que hace que Argentina carezca de rumbo. Y que se encierre en algunos lugares y que tenga problemas recurrentes y falta de respuestas a los problemas recurrentes y que de hecho no podamos tener ningún desafío nuevo. Hay sociedades que, producto de haber resuelto cosas del pasado, enfrentan desafíos diferentes. Más difíciles, más fáciles, pero son diferentes. Nosotros venimos repitiendo los mismos desafíos y no hay casi nada que vos puedas decir que en la Argentina mejoró. Y esa es la gran discusión que tenemos que tener. ¿Cómo hacemos para salir de donde estamos atrapados de hace mucho tiempo? Ninguno de los problemas económicos es nuevo. Estos problemas de la justicia, estos problemas de nuestro servicio de inteligencia, estos problemas de la falta de certeza de cuestiones fundamentales de nuestra vida institucional y como sociedad, se van agravando con el tiempo. Y vos hacías muy bien en remarcar, hay mucha gente, yo creo que nosotros tratamos de interpretar qué es lo que quiere la gente, de la política, de los medios. Es muy difícil porque la gente no está todo el tiempo manifestándose y diciendo, no, vota. Pero yo creo que hay mucha gente que votó y que corrigió un poco el resultado de las PASO porque no le gustan ni los excesos a veces que tiene el peronismo, ni esta idea de yo tengo toda la verdad y la voy a imponer, y que está expectante, no expectante con un gran optimismo, está expectante a ver qué pasa. Entonces, cuando Alberto Fernández hace su discurso inaugural de su presidencia, hay ciertas cosas que a muchos de nosotros, yo tengo muchos amigos que les gustó, y ahora vos ves, bueno, pero ¿cómo es lo de la no injerencia con la justicia? Tengo el segundo de la AFI como segundo de la justicia, la presidenta de Justicia Legítima como primera de la AFI. Es difícil ver que estas cuestiones institucionales en donde se compromete a alguien a modificarlo, no intente después montarse sobre otra vez su conveniencia de corto plazo y no hacer la tarea institucional que los argentinos tenemos que tener por delante. Es difícil la pregunta porque obviamente no se sabe, pero es un análisis político lo que planteo. ¿Eso es Alberto Fernández en contradicción con lo que él mismo había dicho por su propia personalidad, por su propio cambio de conveniencia, o es Cristina Kirchner con más poder de que Fernández pensaba? Es difícil a esta altura. Yo digo que el frente de todos es como el botón de random de un aparato de música. No sabés qué es lo que va a salir. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas contradicciones internas sobre una realidad que es difícil. Entonces es difícil prever cómo va a reaccionar ante cada dificultad nueva que tenga. Y puede ser, yo digo, a veces puede ser un bolero heavy metal. Y el rol de nosotros es evitar todas aquellas melodías que nos parece que le hacen mal a la Argentina de manera definitiva y ayudar en aquellas cosas que son buenas para la Argentina. Ese tiene que ser todo el tiempo mi rol, nuestro rol en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en los espacios políticos que no somos gobierno. Vos me preguntás, ¿cuál es la razón? Mira, no sé cuál es la razón, pero sea una iniciativa, una impronta o la tensión con la expresidenta, yo creo que las dos tienen como origen un mismo problema de diagnóstico, que es yo puedo tener instrumentos que están un poquito bordeando la institucionalidad que deberíamos tener, que son un abuso de poder o pueden constituir abuso de poder, pero yo soy virtuoso y los voy a manejar de una manera en que los demás no los han manejado. Eso es lo que nos dijeron cuando fue la ley de emergencia, digamos. Bueno, eso es lo mismo. Yo los voy a usar bien. Sí, son atribuciones. Lo decía Luis Majul. Sí, son superpoderes, pero confía que los voy a manejar bien. Y de hecho en algunas cuestiones, en algunas presentaciones de los ministros en el Congreso hasta dijeron eso. Dijeron, yo soy una persona honesta y esto lo voy a administrar como corresponde. Pero bueno, nuestras instituciones, la República, las democracias liberales, los estados tienen reglas de administración. Y esas reglas están precisamente para evitar
abusos, para evitar casos de corrupción, para evitar que alguien por una mayoría transitoria determine el curso de todos nosotros, para defender a las minorías. Y no es lindo ver que alguien se arroga la capacidad para interpretarnos a todos, porque esto ya terminó muchas veces mal en la Argentina. Yo lo dije en el discurso en ocasión de la votación de esta ley, que el diagnóstico que yo vi del presidente actual no es muy distinto de lo que vi cuando asumió el expresidente Macri, que dijo, bueno, los problemas son todos los que crearon los demás, ahora venimos nosotros y los vamos a resolver. Unos dicen, cada vez que el no peronismo es gobierno, dejan un desastre, tenemos que venir nosotros. Eso lo escuché en las exposiciones de diputados y senadores, y hasta lo dijo el presidente cuando era candidato, y lo dejó entrever en algún otro momento Alberto como Fernández presidente. dijo que eran una piedra en el zapato de los gobiernos no peronistas. Exacto. Y del otro lado lo que se dice es, bueno, los últimos 70 años de la Argentina son un desastre que coinciden con el advenimiento del peronismo. Y la verdad es que Argentina ha estado mal con peronismo, con antiperonismo, con no peronismo. Desde el 83 hemos tenido gobiernos radicales progresistas, Alfonsín, gobiernos peronistas pro mercado, Menem, gobiernos peronistas populistas, el kirchnerismo, gobiernos peronistas, no sé cómo describirlo, inconsistentes, populistas, como Cristina Fernández de Kirchner. De la Rúa en el medio. De la Rúa, un radicalismo más conservador. Y después un gobierno que no era ni peronista ni radical, que fue el primero que hemos tenido, ni peronista ni radical desde la ley Sáenz Peña. Y ninguno puede decir que le funcionó bien la economía. Y ninguno puede decir que le dejó mayor tranquilidad a las siguientes generaciones. Ahí quiero ir a la economía, Martín, porque obviamente vos sos un político, estamos hablando un montón de cosas, pero tu principal materia y tu principal área de conocimiento es la economía. Te quiero preguntar varias cosas, algunas más de largo plazo y profundidad, como si Alberto Fernández tiene o no tiene un plan, si hay un plan económico, se está discutiendo mucho eso. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que planteó Axel Kicillof en la legislatura bonaerense y este aumento de impuestos tan importante y tan cuestionado por la oposición en la provincia de Buenos Aires? Pero quiero arrancar con lo que está pasando hoy, aprovechando que estamos en vivo en esta fecha donde, viste, está todo el mundo tratando de reacomodarse y entender lo que va a pasar en este año que comienza. Hoy se planteó en términos generales, vinculado a qué aumentos se trasladan con el IVA que vuelve en algunos productos, vinculado a las tarifas de los transportes y vinculado a otras decisiones que hubo en los últimos días, hay como un virtual congelamiento general de precios, de servicios, de transporte, de aumento en aquellos alimentos que les regresa el IVA, congelamiento también en los créditos UBA. ¿Qué pasa con los congelamientos en Argentina? Por supuesto, tiene una alegría de corto plazo para el que no llega a fin de mes, para el que le está pasando mal, pero después hay un proceso de descongelamiento que ha sido casi siempre traumático en la Argentina. ¿Cómo te imaginas este congelamiento del gobierno de Alberto Fernández? A ver, los congelamientos lo que hacen es reprimir la inflación, es reprimir la suba de precios. Y vos podés hacer eso por un tiempo sin resolver los problemas de fondo. Imagínate que vos tenés, no sé, un vaso y decís, bueno, el vaso no puede costar más de 100 pesos cuando lo voy a comprar y lo voy a mantener durante 6 meses. Pero abajo el vidrio sube, la energía sube, la mano de obra sube. Bueno, hay momentos en que la compresión de las ganancias de las empresas, y a veces cuando hablamos de esto uno piensa que no, las ganancias de las grandes empresas, no, de las pymes que producen esto. Entonces, no dan para más. O deja de producir el vaso o sube el precio. O deja de producir, digamos, ¿no? Bueno, en un momento se dispara el precio, salvo que uno resuelva la inercia y las tensiones que ocurren para que la suba de costos continúe. Entonces, esa es la historia repetida de los congelamientos. Y esto tiene que ver también con lo que vos preguntabas, si hay un plan o si son medidas de emergencia. En general, es muy difícil reaccionar bien a la coyuntura, y acá hay una coyuntura que es urgente y que es grave, y yo creo que por eso algunas de las cosas que plantea el gobierno y algunas de los aumentos que necesita en términos de recursos fiscales están bien, pero después falta la discusión de qué vamos a hacer con eso. ¿Por qué digo esto? Si uno no sabe a dónde camina, si no sabe cuál es su problema estructural, la resolución de la coyuntura suele ser mala. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda. Todos sabemos qué hacer si tenemos hambre. Comemos hasta saciarnos. Y yo te digo, bueno, pero si vos sos un náufrago en una isla desierta y haces eso, te vas a morir. ¿Por qué? Porque te vas a comer todo lo que tenés para saciarte, no lo vas a racionar y cuando llegue el barco vas a ser cadáver. Entonces, si no entendés el problema estructural que tenés, las soluciones coyunturales tienden, por lo general, a agravarlo. Y esta para mí es la gran discusión que nos falta. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo cómo generamos medidas extraordinarias de distinto tipo. Congelar. Segundo, que los aumentos salariales lo determine el Poder Ejecutivo. Modificar el sistema previsional. Aumentar los impuestos sin saber si hay una discusión más profunda de qué es lo que le pasa a la Argentina. Y cuando digo qué es lo que le pasa a la Argentina,
Déjame mencionar algunas cosas. Somos un país que crece menos que la mitad del resto del mundo desde hace 50 años. Que tardamos Menos que la mitad. Menos que la mitad del resto del mundo. El resto del mundo crece una tasa, nosotros crecemos menos que la mitad. Eso quiere decir que Argentina duplica el ingreso por habitante cada 111 años. El resto del mundo tarda 45. A los 90 lo cuadruplicó. Y cuando Argentina recién lo está duplicando, sextuplicó el crecimiento. Somos un país que tiene 7 veces más pobreza que hace 50 años. Que tiene el doble de desigualdad que hace 50 años. Que tiene chicos que se quieren ir. A mí me ha tocado dar charlas en universidades, en colegios públicos, privados. Cuando vos le preguntás a los chicos, dependiendo del contexto socioeconómico en el que están, pero les preguntás, levante la mano el que le gustaría, tiene planes o sueña con irse a vivir afuera, entre el 40 y el 90% se quieren ir de Argentina. Y cuando les preguntás por qué, te dicen, bueno, porque este país no tiene destino, porque no lo vamos a resolver, porque siempre son los mismos problemas. Entonces nosotros les tenemos que demostrar a ellos que tenemos un diagnóstico diferente. Pero no es solo eso, y ahí vuelvo a lo de pedir facultades especiales, que Argentina siempre vive en emergencia, aumentar la carga tributaria, a gastar más. Nosotros tenemos una de las presiones tributarias más altas del mundo, sobre todo si la ajustamos por el hecho de que pagamos ganancias, pero adelantás ganancias. Es decir, pagás 35%, pero durante el año estás adelantando el impuesto el año que viene, y cuando adelantás un impuesto en inflación es como tenés 6 puntos más de impuesto a las ganancias. Financiando el Estado. Tenés ingresos brutos. No, y además, perdón, tenés bienes personales. Pero además de la presión impositiva neta, digamos, si uno además hace el cálculo por el porcentaje de la población que paga impuestos, estás hablando casi de un 50% de presión y hay cosas impositiva. hay cosas que están... Alguien que vive en la provincia de Buenos Aires tiene el municipio que le cobra la ABL, la provincia que le cobra el inmobiliario y la nación que le cobra bienes personales por la misma casa. Claro. ¿Sí? Hay una triple imposición. Entonces, y tenés un gran desorden tributario. Entonces nosotros tenemos una de las presiones tributarias más altas del mundo. Eso hace que el Estado tenga recursos como nunca antes en la historia. Porque la verdad que el Estado argentino tiene muchos recursos comparado con lo que siempre tuvo a lo largo de su historia. Aún así no le alcanza. El Estado argentino tiene mucho más recursos que en toda la historia porque todo el tiempo estamos discutiendo diciendo no hay plata. Mirá, hay plata. Bueno, el Estado argentino tiene 3 veces más plata por habitante que hace 25 años. Yo te doy el caso de un porteño porque lo calculé. Una familia, el Estado, si vos sumas la plata que tiene la nación para cada porteño y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires por cada porteño, tiene el equivalente a $1.200 más por mes por familia. Repito, $1.200 más por mes por familia que hace 25 años. Estamos hablando de casi 100.000 pesos. Sí, $1.200 que los tendrías que tener en tu salud, sistema de salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Eso es lo que tendría que ver cada uno. Un cordobés tendría que ver eso, un mendocino tendría que ver eso, un formoseño tendría que ver eso. Tendría que ver que la provisión de bienes y servicios públicos cada vez recibe más. Porque eso es lo que hay mucha más plata que antes. Ahora, está tan mal administrada que esa plata no nos alcanza, por eso tenemos déficit. Y a pesar de tener muchos más recursos, presión tributaria récord, tenemos 35% de pobres. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Lo vamos a resolver con más presión tributaria y más gasto público? Bueno, no ha sido la historia de los últimos 40 años de la Argentina, particularmente de los últimos 25 y en especial de los últimos 12. Esa no ha sido la manera. ¿Puede el sector privado crear suficiente cantidad de puestos de trabajo con esta presión tributaria? Es muy difícil. Entonces, ¿no amerita una discusión mucho más profunda? Sí. Yo te voy a dar un ejemplo de los diagnósticos que me parece que están totalmente ausentes en Argentina. Había una compañía de teléfonos celulares finlandesa, hoy todavía existe, pero tiene un margen muy chiquito, que llegó a tener el 40% del mercado de celulares del mundo. Era el número 1. El 40% del mercado de celulares del mundo. Era el 4% del PIB de Finlandia y era más o menos el 40% del crecimiento de Finlandia, porque era el 4% del total de la torta, pero crecía tanto que representaba el 40% del crecimiento de la economía finlandesa, el 14% de las exportaciones, el 20% de la investigación y desarrollo. Un día alguien inventó, Steve Jobs, el smartphone, y esa marca de celulares perdió, y fue a la quiebra. La economía finlandesa tuvo un golpe fenomenal por eso. Entonces yo hago la pregunta, ¿hay algo más grande que una compañía que representa el 4% del PBI en la economía argentina? ¿Hay algo más grande que esté funcionando mal y pierda la carrera de la competitividad global? Porque lo que le pasó a la economía finlandesa es que su principal empresa perdió la carrera de la competitividad global. ¿Hay algo? Yo supongo que en Argentina es el Estado. El Estado, es el 40% del PBI. Claro. Y el Estado argentino está perdiendo la carrera de la competitividad porque se vuelve peor con el tiempo, en términos absolutos, y porque el resto de los estados avanzan. Mi ejemplo preferido es el tren a Mar del Plata. El tren a Mar del Plata se reinauguró en 2017
con bombos y platillos y fue a Mar del Plata. A las 2 semanas que se inauguró, o que se reinauguró, descarriló. Es un tren que en realidad arrancó, se inauguró por primera vez en 1957. ¿Cuál es la diferencia? Hoy el tren a Mar del Plata tarda 7 horas. En el 57 tardaba 4 horas y media. Si nuestro Estado hizo que el tren a Mar del Plata, en 50 años, en 60 años, tarde 40% más de tiempo. Y vos pensá, en ese momento, no sé en qué auto irías a Mar del Plata. No sé, un 4 ligero, no sé, claro. Un auto del 57. Tardabas muchísimo más. Tardaba, no sé, 8 horas. Y en esa época Japón no tenía tren bala, Francia no tenía TGV, España no tenía el AVE, no había trenes de alta velocidad. Entonces nuestro Estado, eso lo está repitiendo en la salud, en la educación, en la seguridad, en la justicia, en los servicios de inteligencia, en la infraestructura. Bueno, ¿y cuál es el problema de eso? El problema es que nosotros pensamos que no compiten los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que vos no podés decir, bueno, yo me voy a ir a mi casa o me voy a ir a Mar del Plata a veranear en el tren bala japonés, o me voy a jubilar como un pensionado alemán, o voy a ir a un hospital español. Entonces, no pueden competir los estados. No, directamente no, pero los estados compiten siempre indirectamente, claro. que es el 54% del costo de producción es el Estado. Claro. O sea, vos estás, por ejemplo, Estás exportando el algo, Estado. Estás exportando tu Estado. Exactamente, estás exportando tu Estado. Tu ineficiencia, tus impuestos, tus problemas. Tu clase política, tu sindicalismo, Todo eso las vos reglas exportás. que das, la volatilidad que le provees al entorno macro. ¿Y por qué esto es importante entenderlo? O sea, perdón, quiero ir profundizando, me parece buenísimo. El mismo vaso en Chile, el mismo vaso en Estados Unidos, el mismo vaso en Argentina, tiene adentro el Estado de cada uno de esos países a la hora de exportar. Y de esa manera compiten los productos. Ahora, y por eso hay productos más exitosos y más competitivos y otros menos. Pensalo así, pensá que vos para producir esto, un vaso, y competir con un vaso chileno y competir por el mercado de México, vos tenés vidrio, energía, mano de obra, costo logístico. Suponete que todo eso es igual en la Argentina que en Chile. ¿Vos podés competir con Chile? Sí, podés competir con Chile. Pero ahora yo te agrego que la mitad de tu costo es el Estado. Y la pregunta es, por lo que te cuesta y lo que te da, ¿el argentino es mejor o peor que el de chileno? Si es peor, lo que pasa es que yo ya no puedo competir, a menos que haga ¿qué? Que haga mi producto más barato. ¿Y cómo lo hago más barato? Con un dólar cada vez más alto. Y por eso es que Argentina era el país 18 en ingreso por habitante del mundo hace 50 años y hoy es el 75. Cada vez necesitamos un dólar más alto, cada vez necesitamos ser más pobres para poder exportar el Estado que nosotros mismos construimos, nuestra clase política, nuestra clase dirigente, nuestras reglas, nuestras regulaciones. Entonces, yo coincido. ¿Hay una situación de urgencia? Sí, tenés la situación de urgencia de la deuda. ¿Hay una situación de urgencia social? Sí. ¿Necesitas más recursos? Sí. ¿Hay gente que estaría dispuesta a hacer otra vez un esfuerzo solidario para eso? Sí. Pero si podemos discutir el rumbo y empezamos a dar vuelta a estos elementos. Empezamos a hacer que nuestro Estado no sea el Estado noruego la noche a la mañana. No hay que hacer eso. Hay que mejorar más que el resto de los países. Para eso, si estamos exportando al Estado, tiene que mejorar más que el resto de los países. Estamos exportando nuestros políticos estamos compitiendo con los políticos de otros países. Nuestros sindicalistas están compitiendo con los sindicalistas de otros países. Nuestras reglas están compitiendo con las reglas de otros países. Eso para mí es cuando te decía, somos el náufrago que tiene este problema y que tiene que elegir cómo resolver la coyuntura en función de resolver este problema. Si no podemos revertir eso, seguiremos en una declinación permanente, independientemente de que tiremos más recursos al Estado. Y esta es la gran discusión ausente de la Argentina. Y tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con cómo diagnosticamos, tiene que ver con cómo nos sentamos en una mesa, tiene que ver con cómo actuamos en función del futuro y no de la conveniencia de corto plazo. Tiene que ver con cómo creamos esas conciencias en la sociedad, que cada vez es más difícil. Tiene que ver con, otra vez, los esfuerzos que sirven para caminar todos juntos en un rumbo. Michael Ignatieff, que es un autor, un politólogo que además fue candidato a la presidencia al cargo de premier en Canadá, decía que la política es el arte de imaginarnos todos juntos posibles. Y Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. No hay espacio público compartido más grande que el Estado. Y nosotros estamos resignando a administrarlo correctamente. En función del futuro, en función de prioridades, malgastamos todo el tiempo y además financiamos la política de la peor manera posible. Entonces, tenemos que abocarnos a eso. Y yo estoy convencido de que si nosotros le damos esa señal, los chicos no se van a querer ir. Pero esa es la señal que hay que dar.
Y hay que aprender de las cosas que han hecho otros países para resolver estas cuestiones. Muy bien, está buenísimo. Esto quería, charlar un poco en cuanto a la coyuntura y en cuanto a la profundidad general de la Argentina. Quiero preguntarte si, más allá de este diagnóstico que haces, que siempre me parece muy didáctico y muy interesante, está en el rumbo correcto, digamos, si la nave argentina con el nuevo gobierno de Alberto Fernández está orientada en ese rumbo correcto. Quiero hablar de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, un economista, ahora es gobernador de la provincia. Y quiero hacerte un juego que le hacíamos antes de fin de año acá a Claudio Suchovicki, que también es, bueno, analista financiero. Además, yo le decía, si tuviéramos que imaginarnos qué pidió Martín Guzmán este 31 de la noche, ¿no? ¿Cuál fue su deseo? ¿Cuál es aquello a lo que Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Argentina, más apuesta? Y metafóricamente, por supuesto, ¿no? Nadie puede saber qué pidió el 31, pero digo, si uno puede imaginar qué es lo que más le importa, qué es lo que más desea un ministro de Economía hoy en la República Argentina, te quiero preguntar todo eso, pero después de la pausa. Así que en un ratito lo conversamos. Estamos en vivo con Martín Lustó, charlando de la Argentina, de lo que pasa hoy y de lo que pasará este año. Ya venimos. Muy bien, estamos acá con Martín Lustó conversando en vivo. Nos está interesando a todos y está interesando ahí al otro lado, así que habían quedado pendientes algunas preguntas. Un poquito un juego que tengo ganas de hacer. Se me ocurrió de esta manera, decir, ¿qué pedirá el ministro de Economía de la Argentina un 31 de la noche? ¿A qué apuesta Martín Guzmán? ¿En dónde se basa el éxito o no de su gestión como ministro de Economía? Vos has trabajado en el Estado, no en el área específicamente de Economía, pero sí, digamos, generando un laburo importante de lo que, digamos, no sé específicamente lo que está haciendo ahora Martín Guzmán, pero has trabajado en el Estado y conoces perfectamente. ¿Qué pide un ministro de Economía un 31 de la noche? ¿Qué necesita Martín Guzmán? A ver, yo creo que primero todos pedimos por la salud de todos los seres queridos, familiares, etcétera. Yo creo que, me parece que lo que debería pedir es la templanza frente a lo que viene y la inteligencia para poder modificar el rumbo. Creo que eso, cualquiera que haya pasado por ese lugar, pediría eso, porque sabe que las dificultades tarde o temprano vienen. Me imagino que él pidió otra cosa, que es que le salga bien lo de la deuda. Lo de la deuda. Sí. Esa es la clave. Yo creo que todos los economistas. Sí, yo creo que ese es el eslabón principal de lo que él está pensando, y es cierto que es un problema medular de la Argentina de este momento. ¿Qué sería que le salga bien? Y es muy difícil. Muy difícil porque ahí va a haber dos visiones. La primera es, políticamente de corto plazo, que le salga bien es que pueda postergar vencimientos, que los mercados se lo acepten rápido y que con eso Argentina de alguna manera modere las exigencias que tiene por parte de los acreedores y patee el problema para adelante. Eso es lo que me parece que podría estar tentado un presidente a intentar. Me saco el problema de encima y veo cómo recompongo el crecimiento. Gano un changüí de 2 años para ver qué hago acá. El problema de eso es que el inconveniente todavía subsiste. Subsiste más adelante, pero subsiste. Y entonces, resolverlo implica ser más duro con los acreedores, pero al mismo tiempo ser más duro con uno mismo, porque si no, ser más duro con los acreedores no va a funcionar. Si vos sos duro, pensemos que lo que le pasó a Argentina. Argentina entró en default en el 2001, reestructuró en el 2005, creo que reabrió el canje en el 2010, en el 2013, en el 2015 estuvo otra vez a punto de arreglar, en el 2016 arregló con los holdouts y ahora estamos otra vez en el mismo lugar. Entonces, el acreedor de afuera también le pasa una vez hace un tiempo en una charla con un fondo de afuera. Yo le expliqué por qué Argentina me gustaba, porque había ciertas oportunidades y me dijo, te creo y tenés toda la razón, pero yo no quiero tener que leer las noticias de Argentina con el café de la mañana. El mundo también se cansa de nosotros. Entonces yo creo que vos, el sendero finito es reestructurar limpiando los problemas que tiene Argentina, pero al mismo tiempo mostrando que estás dispuesto a hacer tu parte. ¿Y qué sería tu parte? Y otra vez, un trabajo sobre el Estado que implique que Argentina, con los recursos que tiene, los gasta mejor. Porque si no, vamos a seguir teniendo el problema recurrente. Porque siempre estamos pensando en cómo recaudar más. Y nunca es cómo gastar mejor, que es más o menos lo que estuviste diciendo a lo largo de todo el programa. Sí. Yo pienso, me venía a la cabeza fue una chicana, por supuesto, pero me pareció muy ilustrativo y contundente de Solano, de la izquierda, que dijo, Alberto Fernández prometió que iba a pagar con las LELIQs un aumento de los jubilados y terminó pagando con las jubilaciones a los bancos y a las LELIQs. ¿No? Me parece que si bien técnicamente no es exactamente así, hay una metáfora ahí. ¿Qué es entonces el gobierno de Alberto Fernández? Un gobierno que va a ir a arreglar con los acreedores, un gobierno que le va a dar a los que menos tienen. Es un poquito las dos cosas al mismo tiempo y no se termina de entender bien. Yo creo que no lo sabemos porque no ha dado un diagnóstico más profundo de dónde cree que está la Argentina. Lo que ha tomado son medidas
otra vez, que concentran mucho el poder en el Poder Ejecutivo Nacional, que por otro lado le generan caja, la necesidad fiscal para atender algunas cosas, las cubre de esta manera, pero no sabemos dónde camina. ¿Y por qué esto es importante? Otra vez, vos pensás que a la clase media en la Argentina, vos le venís subiendo todo el tiempo los impuestos, todo el tiempo, ¿a través de qué? Le subiste el IVA del 18 al 21, le congelaste el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, le subiste ingreso bruto, le repusiste en algunos lugares sellos, le aumentaste al patrimonio el tributo que tienen que pagar y no sienten que reciben salud, seguridad, justicia, educación. Es decir, si pueden y tienen la oportunidad, les va bien, por ahí intentan mandar a sus chicos al colegio privado y tienen una prepaga o una obra social. Y también se tienen que proveer de seguridad. Y la gente dice, no, pero solamente el que tiene mucha plata se provee de seguridad. No, si vos vivís en una casa y le pusiste rejas, las rejas te las pagaste vos. Si te tenés que tomar un remiso, un taxi a la noche, mandar a tu hijo así porque te da miedo, no le mandás la factura al Estado. Es decir, pagás impuestos y tenés que seguir sacando plata del bolsillo. Y no hay un diagnóstico más profundo de lo que está pasando. Yo creo que lo mismo ocurre con el sistema previsional. Estamos retocando. Nosotros somos un país. El sistema previsional es el principal esquema redistributivo de cualquier Estado moderno. Los trabajadores le pagan a los que ya trabajaron y ya no siguen trabajando. Es el 40% del gasto público. ¿Sí? Argentina en los últimos 25 años lo tocó 9 veces sin un solo cálculo. Y en lugar de decir, cumplamos con la ley y veamos qué es lo que tenemos que hacer con nuestro sistema previsional, otra vez se toquetea a discreción del presidente. Entonces a mí me parece que es un sendero en el cual no estamos discutiendo esto que deberíamos discutir, qué es lo que hacemos con el Estado. Y ahí entonces tenemos un gran signo de interrogación, porque si coyunturalmente las cosas funcionan bien y se compra a tiempo, bueno, por ahí se habilita esa discusión. Por ahí, que es la discusión que tendríamos que dar. Pero quizás si las cosas funcionan mal, esa discusión vuelve a ensuciarse y caminamos en el mismo sendero que caminó el kirchnerismo, en especial del 2011 al 2015. Y eso va a tornar las cosas peores. Esa discusión, ¿por qué hay que darla? Porque decimos todo el tiempo que nuestros problemas los vamos a resolver con crecimiento. Pero cuando un país crece, consume más y produce más. Y hay un porcentaje de todo lo que consumimos y producimos que es importado. Quiere decir que cuando nosotros aumentemos el PBI necesitamos más dólares para traer importaciones, por lo tanto tenemos que exportar más. Claro. Y es muy difícil exportar si no tenés un entorno estable. Es muy difícil exportar si no crees en las reglas que se imponen. Es muy difícil exportar si no invertís. Lleva tiempo y dinero exportar, sobre todo valor agregado. Y en la Argentina no es solamente un país que te está cobrando muchos impuestos, sino que tarde o temprano te defrauda. ¿Con qué? Con reperfilamiento, con inflación, con devaluación, con default. Con todo lo que se te ocurre. Con todo. Entonces, esa es una discusión que tenemos que tener. Por ahora no veo esa discusión. Está esta idea de dame el poder que yo sé lo que voy a hacer. Está muy bien. Estamos conversando con Martín Lustó. Agrego una cosita mía, vamos a la pausa rapidísimo, que estamos ya casi sin tiempo como siempre, pero digo, esta idea de esto se resuelve creciendo, es como que un director técnico le diga a los jugadores, bueno, esto se gana haciendo goles. Sí. O como que en la tele nosotros digamos, bueno, al programa Liber Bien si hacemos rating. Eso es la obviedad, es lo que va de suyo. Sí. El tema es cómo, ¿no? Que yo te diga, si me tiro muy fuerte los zapatos voy a levitar. Exactamente, no estaría funcionando. Después de la pausa hablamos sobre Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya venimos.